Hola a todos, bienvenidos a otro video. Hoy vamos a estar viendo los fundamentos o conceptos básicos que necesitan saber para iniciar una carrera en datos. Lo voy a hacer basándome en un ebook, es un recurso gratuito que tengo en mi web, que luego les dejaré el link por si alguien lo quiere tener en PDF. Pero la idea es comentando cada una de las partes, ¿no? Y ver un poco para aquellas personas que están iniciando conceptos claves o diferentes dudas que pueda tener una persona cuando está iniciando como a mí me pasó. Así que ahí les estoy compartiendo mi pantalla, van a ver que este es el ebook, ¿sí? Y el ebook contiene todas estas partes. La idea de este ebook yo lo hice pensando en mí misma cuando quería empezar en datos como las principales dudas que yo tenía o conceptos que necesitaba saber. Y lo dividí en fundamentos, en una carrera en datos, en terminología del mundo de los datos, en los roles que existen, conocimientos técnicos que hay que tener y cómo sigo. Así que en cada uno de los videos voy a ir tratando cada una de las partes para no hacerlo largo. Bien, hoy vamos a empezar por la parte de fundamentos, lo básico, qué son los datos, cómo los datos son útiles, tipos de datos, de dónde vienen los datos y Big Data versus datos tradicionales. Bueno, seguramente las personas que estén acá estén pensando si el análisis de datos puede ser para ellos o si estudiarlo o si no, todas esas dudas. Por eso está este ebook. Entonces, estás en alguna de estas situaciones, ¿no? Estás en un punto muerto de tu carrera profesional y estás buscando una nueva forma de acceder a nuevas oportunidades. Estás atrapado en una rutina que no te satisface, buscas una vía para crecer. Estás experimentando presión de la automatización y la digitalización que tenemos en la industria y querés mantenerte relevante. Estás en algún mercado laboral competitivo y querés tener alguna ventaja, o sea, habilidades digitales como análisis de datos. Te genera inquietud laboral, ¿no? Esto de tener inestabilidad y te gustaría adquirir habilidades que le den más estabilidad a tu carrera. Sentís que no estás aprovechando todo tu potencial. Escuchaste hablar del análisis de datos, pero estás un poco abrumado porque son muchos términos, diferentes conceptos y no sabemos por dónde empezar. Y bueno, te encontrás en un punto en la vida en que buscas un cambio significativo. Entonces, si es así, este ebook es para ustedes. Y la idea es, bueno, llevarlos del punto A al punto B. El punto A es que te encontrás en un lugar que no tenés ni idea de nada del análisis de datos, bien, ni entendés mucho qué hace la profesión ni qué puedo ofrecer. Y la idea es que adquieras conocimientos básicos de qué es el análisis de datos, cuáles son las principales terminologías, entiendas las oportunidades que hay y los roles. Ese es el objetivo de este ebook. Así que vamos a empezar. En la introducción, lo que estamos hablando sobre todo en, bueno, la irrelevancia y la importancia de los datos, ¿no? De que hoy en día los datos están en todos lados, en cada cosa que usamos hay datos, aunque no parezca. Nosotros, las personas, creamos datos todos los días a través de dispositivos, sobre todo tecnológicos. Bien, entonces, estamos analizando datos desde situaciones súper básicas hasta, por ejemplo, cuando leemos una reseña de Amazon o de alguna aplicación para saber si elegimos un producto o no. Lo que estamos haciendo es basándonos en datos para tomar una decisión. O, por ejemplo, cuando no sé si usan algún rastreador físico para saber los pasos que hacen en el día. Yo al menos estoy obsesionada con caminar X pasos al día. Entonces estoy todo el día traqueando cuántos pasos voy dando, ¿no? Para mantenerme activo, cuando usamos el teléfono, bueno, todo. O sea, hoy en día vivimos en un mundo digital y hay millones de dispositivos inteligentes que están generando datos. Entonces, las empresas que realmente tengan el poder en el futuro van a ser aquellas que sepan aprovechar y sacar beneficios de todos estos datos. Entonces, primero vamos a ver qué son los datos. ¿A qué hacemos referencias cuando hablamos de datos? Bien, los datos son una colección de hechos, es un registro de algo que sucedió. Bien, un dato puede ser un número, un texto, un registro, 300 registros, lo que sea. Pero al final lo que son los datos es representan una simplificación de la realidad, o sea, están describiendo un hecho. Y esto puede responder a muchas cosas, como quién, cuántos, qué tan grande es algo, dónde, qué categoría, qué color, etc. Bien, y como bien dije, esta colección puede incluir números, imágenes, videos, palabras, todo lo que se les ocurra. ¿Sí? Entonces, ¿cómo los datos son útiles? Bueno, saber qué ha sucedido históricamente en una empresa nos permite tomar mejores decisiones en el futuro, ¿bien? Así como entender patrones y tendencias para predecir. Entonces, cuando estamos hablando de datos, los podemos utilizar en diferentes escenarios. Primero, clasificarnos en el mundo corporativo o empresarial. ¿Para qué lo usan las empresas?
Pero después está toda la parte científica. Hay muchas instituciones que se dedican a la investigación y sobre todo en las ramas de psicología, humanidades, sociología, utilizan datos también. Por ejemplo, un psicólogo tiene que utilizar datos a escalas pequeñas para analizar y crear un diagnóstico y tratamiento de un paciente. Entonces, también se analizan datos. Entonces, también para hacer estudios, investigaciones, encuestas, todo eso es análisis de datos. ¿Sí? Pasa que ahora lo que está sucediendo es que el volumen de datos ha incrementado tanto que ya tenemos nuevas formas de recolectar datos, podemos recolectar mayor cantidad, mayor velocidad, diferentes tipos en un grandes volumen. Por eso esto ha acelerado muchísimo. Y después cuando hablamos de mundo corporativo, mundo científico, investigación, en el mundo corporativo tenemos diferentes tipos de analíticas. Analítica descriptiva, que analiza, que tengo un video sobre eso en YouTube, que lo pueden buscar, analiza y describe lo que pasó en una empresa. Analítica predictiva, que va a predecir lo que puede llegar a pasar. Y prescriptiva, que ayuda a recomendar, por ejemplo, el sistema de Amazon, de películas, o Amazon cuando vende, perdón, de Netflix o Amazon cuando vende, lo que hacen es recomendarte diferentes productos en base a tus preferencias. Bien. Entonces, todos esos sistemas son diferentes tipos de analítica. Y cuando estamos hablando de tipos de datos en una empresa, podemos encontrar datos estructurados, datos internos, datos semiestructurados o datos externos. Bien. Datos estructurados y semiestructurados hace referencia al tipo de dato. Eso quiere decir, estructurado es si viene en forma tabular, o sea, en tabla, como un Excel, registros. Semiestructurados es que ya esos datos pueden venir en formatos de vídeos, audios, imágenes, etc. Y luego datos internos, hacemos referencia a los datos que genera la misma empresa por su actividad, por el día a día, o sea, son propios nuestros. Y datos externos, hacemos referencia a datos públicos de gobiernos o de competidores o externos que nosotros podamos utilizar. Acá es donde lo explico en el ebook, es un poco lo que acabo de decir, pero si alguien quiere verlo más en detalle, se lo van a poder descargar. Bien, ¿y de dónde vienen los datos? Bueno, los datos en una empresa pueden provenir de diferentes vías, ¿no? Registros básicos de cliente, información histórica, bueno, todo lo que ustedes tengan dentro de una empresa van a generar datos. Generalmente casi siempre se tiene un software de gestión, un RP, algo donde están las actividades principales, luego tenemos algún tipo de software contable, luego podemos tener un CRM que es sobre todo pensado para los clientes. Podemos tener también diferentes herramientas de marketing, datos de Google Analytics, de redes sociales. Bueno, hay un montón de fuentes de datos que tiene una empresa que las personas meten datos ahí, o una máquina o tecnología, que ahora vamos a ver eso, y eso es lo que genera datos. Luego los ingenieros tienen que leer de esas fuentes y llevarse los datos a una base de datos centralizado. Pero en realidad se consumen de todas estas fuentes. ¿Cómo se pueden generar los datos? A partir de 3 fuentes, como bien dije: personas, máquinas y empresas. Bien, las personas generan datos como nosotros en redes sociales, en internet, con documentos, con correo electrónico, etc. O por ejemplo, si vamos a algún evento o algún lugar donde nos pidas hacer cierta acción con una máquina, estamos generando datos. Luego las máquinas son las que generan datos por sí solos, como los sensores, los satélites, los archivos de computadora, los programas diferentes, las cámaras. O sea, son todas máquinas que por sí solas generan datos. Por ejemplo, algún sensor que capta movimientos. Todo eso que va captando lo va archivando y guardando en una base de datos. Entonces, una persona puede generar datos, una máquina puede generar datos por sí sola, y luego las empresas. Las empresas generan transacciones, sistemas administrativos, etcétera, como estuve diciendo. Ahora, las máquinas son las que generan más datos que las corporaciones y que las personas. Producen 100 veces más datos que las empresas y las personas. Porque claro, la máquina va a una velocidad que el humano nunca puede llegar a ir. Entonces, la computadora, la máquina, procesa mucho más rápido. Entonces puede generar mucho más datos que una única persona ingresando la información en un ordenador o una computadora, ¿no? Entonces, hoy en día cada vez hay más tecnología, eso quiere decir que crecen las máquinas y eso quiere decir que ha surgido Big Data, tecnología, etcétera. Porque hasta entonces datos habían en las empresas. Vos tenías un sistema, un software, o se registraba a papel, pero estabas limitado por la cantidad que podía ingresar una persona a un sistema. En el momento que vos generás tecnología y máquinas, ya no dependés de una persona que lo ingrese. Ya es la máquina propia que va generando datos.
Bueno, algunos ejemplos de datos generados por máquina, sensores, como bien dije, software que realizan cálculos, bueno, sistemas de aprendizaje automático, machine learning, automatizaciones, satélites, sistemas GPS, teléfonos móviles, etc. Y vamos a hablar ahora de Big Data y datos tradicionales. Bien, los datos son la base de la ciencia de datos. Entonces, tenemos dos tipos de datos para que ustedes entiendan el concepto. Lo que es datos tradicionales y lo que es datos Big Data. Los datos tradicionales los llamo yo a los datos de toda la vida, ¿no? Son datos estructurados que vienen en formato de tabla, que se guardan en una base de datos y que se pueden administrar de una computadora. Bien. Lo que hace es poder distinguir esto de Big Data. Entonces, toda la vida hemos generado datos en un software, lo hemos guardado en una empresa y mediante Business Intelligence y ETLs lo que hacíamos era explotarlo para tener inteligencia de negocio, ¿no? Para poder tomar mejores decisiones basándonos. Pero son los datos de toda la vida. ¿Qué es lo que sucede con el Big Data? Bueno, Big Data, en resumen, lo que hace referencia es a que vamos a tener mucho volumen de datos. Hace mucha referencia al volumen, pero no solo a esto, sino al formato, o sea, la variedad. La variedad de los datos quiere decir que ahora no solo vienen estructurados en forma de tabla, sino que pueden venir audios, imágenes que antes no teníamos la tecnología para procesar. Bien, entonces el Big Data está compuesto por las 3B, a veces son 5, pero yo voy a decir las 3V. Esto hace referencia a la variedad, que ya podemos, como bien dije, procesar audios, datos móviles, textos, etc. La velocidad con la que se generan, o sea, es en tiempo real y muy rápido. Y el volumen, ya estamos hablando de terabytes, exabytes, etc. O sea, no es como antes que los sistemas, ustedes piensen que ahora la tecnología de Business Intelligence en una empresa recarga la información con determinado tiempo y frecuencia y un volumen determinado, o sea, estamos más limitados. Big Data lo que te permite es, necesitas usar otras tecnologías diferentes a Business Intelligence, pero te permite procesar muchísimos más datos en tiempo real y con mucha rapidez. Imagínense la cantidad de volumen de datos que procesa Amazon o Netflix en un segundo. O sea, tiene que tener unas tecnologías gigantes para poder hacerlo. Y a eso hacemos referencia cuando hablamos de Big Data. Ahora, ¿qué pasa? Hoy en día se habla mucho de Big Data, las personas no saben realmente lo que es y muchas personas te venden a Big Data, pero en realidad pocas empresas realmente tienen la tecnología para hacer Big Data. Ni siquiera tienen incorporado Business Intelligence o análisis de datos en su día a día como para hablar de Big Data. Entonces, lo que quiero que entiendan con esto último es que más allá que se están incorporando estas tecnologías que se habla de Big Data, los datos siempre existieron y antes, lo que yo los llamo datos tradicionales, es lo que hacen muchas de las empresas, analizar sus datos y listo. Big Data no lo tienen, yo no conozco, no he trabajado en empresas que todavía incorporen este tipo de tecnologías. Entonces, con esto, simplemente que repasando lo que estuvimos viendo fue una introducción, que son los datos, que es Big Data, las diferencias, dónde se generan los datos, dónde se generan los datos de una empresa, etc. Y vamos a ver en el siguiente video cómo podemos empezar una carrera en datos. Así que espero que este primer video les haya servido como para iniciar, para aquellas personas que están viendo los primeros términos. Les dejo debajo de este video el link al recurso y los veo en el siguiente.